Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. Comentario de frases de José Luis San Pedro. José Luis San Pedro fue un gran filósofo, economista y escritor nacido en Barcelona en el año 1917 y que falleció en el año 2013. Su visión humanista sobre la realidad social le llevó a ser un referente indudable de la intelectualidad y en general de la izquierda española. Hay que destacar también su crítica a la economía capitalista, que se basó en la idea de que este sistema económico deshumaniza y convierte a las personas en esclavos del consumismo. Fue anarquista y militante de izquierdas y en sus libros se explica críticamente qué podemos hacer en las sociedades occidentales para mejorar nuestra calidad de vida en base a un modelo económico y social más humano. Realmente él se crió en Tánger, Marruecos, hasta los 13 años y la vida de San Pedro se puede decir que fue larga e intensa. Obtuvo múltiples reconocimientos, por ejemplo el Premio Nacional de las Letras Españolas, honor que se le concedió en el año 2011, etc. A partir de ahora comentaré algunas de sus frases más célebres, aunque por supuesto su obra pues es inmensa y requiere un análisis muy detenido y una lectura también muy detenida. La primera frase dice así: nos gobiernan a través del miedo. Efectivamente, porque a veces los políticos en España pues no se arriesgan lo suficiente para implantar medidas económicas o medidas sociales que apoyen la igualdad social, la igualdad económica o una mayor igualdad y una mayor justicia social. Y muchas veces es por el temor a los cambios que se considera que pueden perjudicar políticamente, etc. Por otra parte, él reconocía que somos naturaleza y, por tanto, como él dice, poner al dinero como bien supremo nos conduce a la catástrofe. Por lo tanto, desde su punto de vista, desde su análisis filosófico o ético, él considera que vivimos en una sociedad con una ética corrupta, por lo menos en una parte de los políticos, en una parte de la población, diríamos que impera el dinero sobre cualquier cosa. Ciertamente que España no es comparable a los países o a algunos países latinoamericanos en cuanto al nivel de corrupción económica y política, pero ciertamente pues ha habido muchos casos de corrupción política, por ejemplo en España, en los últimos años, y eso es algo indiscutible. Por otra parte, también él en otra de sus frases señala lo siguiente: el sistema de vida occidental se acaba, porque él considera que con la digitalización, con Internet, con la economía globalizada, está cambiando pues la economía, está cambiando la sociedad a pasos agigantados, diríamos que de una forma muy rápida, y hay nuevos desafíos, diríamos, delante de nosotros. Él mismo, aunque murió en el año 2013, ya, por supuesto, pensaba en el resurgir de China como gran potencia económica, que ya se estaba produciendo también durante el tiempo de su vida, y porque es hace unos años todavía cuando murió, bueno, aproximadamente unos 9 años, pero ya entonces se notaba ese resurgimiento de China como potencia militar y económica. Y eso puede dar al traste con muchas ideas de lo que debe ser el capitalismo occidental, el denominado ahora capitalismo salvaje. Por otra parte, cada vez vamos a una vida más líquida, como decía Bauman, una vida más descontrolada, más fugaz, menos basada en sistemas estables de comportamiento, de conducta, en todos los sentidos, a nivel individual, a nivel social, etc. Hay como una especie de disgregación o de destrucción, entre comillas, de las formas habituales de vida occidentales, podríamos decir. Y yo creo que es algo similar al derrumbe del Imperio Romano de Occidente, pues a partir más o menos del año 410, cuando Roma fue saqueada por, Alarico, pues realmente ya comenzó el deterioro total del Imperio Romano de Occidente, que acabó en el año 476, cuando fue depuesto el último emperador romano de Occidente. En ese sentido estamos asistiendo a una época parecida en muchos aspectos a esa, en muchos sentidos. Por otra parte, también habla sobre su labor como escritor en otra de sus frases y dice: uno escribe a base de ser un minero de sí mismo, porque efectivamente los escritores, depende del tipo
de libro que quieran escribir, si es una novela, si es un ensayo, son ensayos, novelas, poesía, relatos, narraciones. En cualquier caso, pues hay que profundizar dentro de uno mismo, dentro de sus pensamientos, sentimientos, emociones, ideas, conocimientos, etcétera. Por lo tanto, diríamos que esta frase tiene todo el sentido del mundo. También él pues analizó lo que era la opinión pública y en otra de sus frases dice lo siguiente: lo que llaman opinión pública es una opinión mediática, una opinión creada por la educación y por los medios, pero él resalta que es a veces muy difícil en esta sociedad en la que vivimos tener criterios propios, porque la sociedad actual está muy mediatizada por los medios de comunicación, especialmente por la televisión. Y eso, pues diríamos que conforma una serie de estereotipos que restringe aparentemente el abanico de posibilidades de pensar y repensar nuestro modo de vida e incluso también nuestras propias ideas respecto al mundo, a la vida, a la sociedad, a todo en general. Por otra parte, él siempre fue un gran defensor de la libertad en todos los sentidos y en otra de sus frases dice esto: sin libertad de pensamiento, la libertad de expresión no sirve de nada. En efecto, los límites de la libertad de expresión se centran en el respeto a los demás y a partir de ahí pues se puede decir cualquier cosa, siempre que no se ataque a ninguna persona en concreto de una manera injustificada y siempre partiendo del principio de respeto, que por cierto parece ser que se ha perdido, por desgracia, en nuestros tiempos, o eso dicen algunos. Y eso parece que es cierto, porque es verdad que hay mucha gente muy respetuosa, pero hay gente que no es respetuosa, y eso se nota en la convivencia social. Eso lo sabía muy bien también este gran economista, que era San Pedro, y realmente pues así le va dando vueltas a estas ideas y lo analiza. De hecho, él nunca se cortó a la hora de decir las cosas y diríamos que expresó sus ideas de una forma muy clara. Por ejemplo, esto se ve en otra frase que él pronunció o que él escribió, en la que dice: aunque el Vaticano sostenga que la castidad es el valor supremo, en cualquier caso me parece la aberración sexual más grande. Porque desde su perspectiva ética y filosófica somos animales y somos seres sexuales, por lo menos podemos, según él, ejercer la sexualidad si así lo deseamos. En cualquier caso, por supuesto, es una opinión de él, pero ahí manifiesta que realmente estaba atento a todo lo que sucedía en su tiempo. También, pues él reitera en otra de sus frases que el capitalismo está agotado y vamos hacia pues una nueva forma de economía, diríamos globalizada, y que bueno, pues también plantea numerosos problemas, porque la globalización tiene ventajas pero también tiene muchos inconvenientes. Por ejemplo, fundamentalmente la deslocalización, la precariedad de empleo, el agotamiento de recursos, etcétera, etcétera, y sobre todo la competitividad extrema entre unas personas y otras por encontrar trabajo. Y sobre todo también pues está la cuestión de que se paguen sueldos dignos a todos los trabajadores, etcétera, etcétera. Y ahí en esa tarea los países, los gobiernos de los estados tienen mucho que hacer, pero de momento pues ese es el grave problema que está afrontando la humanidad actualmente. Por otra parte, también él insiste en que la ley del mercado nos vuelve insensibles ante los demás, y lo dice con otra de sus frases. Dice: es asombroso que la humanidad todavía no sepa vivir en paz, que palabras como competitividad sean las que mandan frente a palabras como convivencia. Por supuesto, él es consciente de que tiene que haber economías competitivas, de que las empresas tienen que competir con otras, eso por supuesto lo acepta, pero hasta un cierto límite, sin sobrepasar pues unos determinados parámetros, para que no se convierta en una lucha a muerte entre unas empresas y otras, etcétera, entre unas personas y otras, por ejemplo. Eso, por supuesto, él considera que hay que eliminarlo, porque sobre todo hay que convivir. Por otra parte, también él tiene pues un párrafo, por ejemplo, en el que habla sobre la libertad de pensar, sobre el libre pensamiento, y dice: desde la infancia nos enseñan primero a creer lo que nos dicen las autoridades, los curas, los padres, y luego a razonar sobre lo que hemos creído. La libertad de pensamiento es al revés. Lo primero es razonar y luego creeremos lo que nos ha parecido bien de lo que razonamos.
Por lo tanto, diríamos que él pone en primer lugar la capacidad de razonar, de argumentar, de entender de forma profunda la realidad para a partir de ahí tomar decisiones y no al revés, razonar de forma superficial o no razonar y tomar decisiones igualmente. Eso no sería realmente lo apropiado. En cuanto a los tipos de economistas, también él tiene alguna frase al respecto y dice, hay dos tipos de economistas, los que trabajan para hacer más ricos a los ricos y los que trabajamos, en lo que él se incluye, para hacer menos pobres a los pobres. Y ahí se ve pues un poco el planteamiento solidario del pensamiento de José Luis San Pedro, y por eso se entiende perfectamente que sea una de sus frases más recordadas. Esa lucha a favor de las capas desfavorecidas, de los más débiles, de los que tienen menos ingresos económicos, etc. Y eso realmente pues, es algo digno de mención y es algo realmente que le honra, por otra parte. Él también habla pues, de su infancia y dice, a los 9 años intenté ser jesuita, a los 19 anarquista. Su cambio de mentalidad fue radical, aunque quizás esa solidaridad, esa fraternidad que impulsa el cristianismo, pues también está presente en los anarquistas, o sea que ese radicalismo pues no es tal de alguna manera, porque al final lo que pretenden los anarquistas y lo que pretende el cristianismo no es tan diferente en algún sentido, por lo menos en el sentido de la igualdad, la solidaridad, la fraternidad, la hermandad, etc. Y sobre todo la justicia social, etc. Por otra parte, también él considera que hay muchas cosas por las que indignarse, y así lo dice explícitamente en otra de sus frases. Tendríamos que indignarnos 1000 veces más. Porque, y eso lo dice teniendo en cuenta que murió en el 2013, ya pues a lo largo de su trayectoria política, filosófica, su trayectoria como economista fundamentalmente también, porque él tiene muy claro que la situación política en España es para estar enfadados con el sistema, especialmente por el desempleo, especialmente por la sanidad, que tendría que ser mejor de lo que es, claramente, especialmente por la educación, que también había muchos problemas en educación, con las distintas leyes educativas, y al final pues hay problemas también considerables en el ámbito educativo, sobre todo en cuanto al nivel de educación, de formación que consiguen los estudiantes, por lo menos en bastantes casos, etc. Por otra parte, también él hace también un análisis de lo que fue el siglo XX y lo dice de una forma muy plástica y que además realmente que impresiona. Dice, lo que más me ha impresionado de este siglo XX, que finaliza, es la estupidez y brutalidad humanas, porque es verdad que pues, han ocurrido distintas guerras. La Primera Guerra Mundial, que se llamó la Gran Guerra, y luego fue superada, por desgracia, por la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Vietnam, la Guerra de Corea, y otras muchas guerras y conflictos en África y en otras zonas del planeta. Y eso pues, ha sido algo terrible porque ha borrado de la faz del planeta pues, a más de 100 millones de personas que han muerto por causa de las guerras. Y eso, pues, diríamos que es lo peor que puede pasar, lo peor para el mundo, podríamos decir, y también, por supuesto, para las personas. También él, en otra de sus frases, consideraba que Europa no estaba suficientemente unida y llega a decir, Europa es como un jefe que nunca se pone al teléfono, porque según él nunca resuelve conflictos cuando estos surgen. En ese sentido, él apostaba claramente por una Unión Europea fuerte, que tuviera un papel, una función fundamental en el mundo actual, y pues eso lo tenía él muy claro, porque consideraba que las funciones de la Unión Europea no eran suficientemente adecuadas para las necesidades que tenía Europa en el ámbito laboral, en el ámbito social, en el ámbito económico y en el ámbito político, en relación con las demás potencias existentes en el mundo. Por otra parte, él consideraba que era importante, por lo menos en su vida, priorizar las ideas o acontecimientos verdaderamente relevantes, y así lo dice en otro de sus párrafos, en el que señala, siempre tengo un cuaderno abierto, donde anoto lo que voy pensando, pero no lo hago a diario. No todos los días suceden cosas dignas de ser anotadas.
si fuerzas esa tarea y lo haces con cotidianidad, te expones a escribir textos que no son importantes. En efecto, aunque por supuesto lo de la importancia es bastante relativo y discutible, porque aunque se escriba en ese cuaderno abierto bastante y de una forma diaria, siempre se puede seleccionar, resumir, resaltar, combinar, recombinar, seleccionar frases de lo que se ha escrito, etcétera, etcétera. Pero bueno, en ese sentido es interesante lo que dice José Luis Sampedro también, por supuesto. Podemos decir que también él consideraba que la lógica del mercado es que hubiera crisis continuamente y por eso dice, tras esta crisis lo próximo a corto plazo será otra crisis, porque él considera que así es la lógica del mercado actual. Y en cuanto a la felicidad, pues dice lo siguiente, José Luis Sampedro, no me interesa la felicidad y no creo que dependa de mayor o menor inteligencia, pero desde luego no exigir demasiado hace más fácil llevarse bien con uno mismo, que es mi sustituto de la felicidad. Brillantes reflexiones en ese sentido, porque hay que contar con el factor del azar en la vida, que es bastante importante, y por supuesto también está el esfuerzo personal, la inteligencia que se aplica a lo que se hace, a lo que se dice, etcétera, pero siendo conscientes de que somos seres limitados y finitos también. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y por último decir que el que lo desee puede compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.